Entonces, la Biblia dice que Moisés empezó a tener una comunión con Dios. De tal manera que Moisés fue llamado a 40 días de ayuno y oración. Y la Biblia es clara porque dice que este hombre no comió ni bebió. 40 días y 40 noches. Y aparte de eso, la Biblia dice, mi hermano, que volvió otra vez otros 40 días y otras 40 noches. ¿Cuánto alaban al Señor? Y aparte de eso se dice que él buscó más a Dios. En otras palabras, Moisés empezó a ser un ayunador, un buscador de Dios, aleluya. Y cuando alguien se hace un buscador de Dios, pero de Dios, no de congregarse, sino cuando alguien pone tiempo para decir, un día voy a buscar a Dios, y le empieza a buscar a Dios, déjeme decirle que Dios no va a ser encontrado en materia. En otras palabras, Dios no se te va a aparecer en una estatua, en una imagen, porque Dios condenó las imágenes. Dios dijo, no te harás imágenes delante de mí, porque yo soy tu Dios, celoso Dios. En otras palabras, Dios no se le va a aparecer en una pintura, como hoy en día tenemos la religión universal o la religión católica, que dicen que se les aparece el chango y la virgen en cualquier lugar, en cualquier árbol, en cualquier montaña, y la gente va curioseando y llaman la televisión y dice, mire la imagen de la virgen, mire la imagen de Jesucristo. Pero el Cristo que predico, aleluya, él dijo, no te harás imágenes delante de mí. En otras palabras, si me quieres conocer, yo soy espíritu, aleluya, oh gloria. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, aleluya, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios dijo, yo no soy imagen, aleluya, yo no soy cuento de hada, yo no soy mito de enanos, yo soy poder y gloria. Él es Espíritu Santo, Él es poder, Él es unción, Él es Shekinah, Él es el Espíritu Santo que habitaba en el principio cuando las aguas estaban en la tierra y el abismo estaba y había vacío y había sequedad, pero el Espíritu de Dios se movía. Él es poder, diga, Dios es poder, diga, Dios es poder, diga, Dios es espíritu. Dios no es imagen. No crea esos cuentos de vieja y de anciano y de joven que se apareció la Virgen. Demonios aparecieron. Y lleva la gente ignorante. Ay, se apareció la Virgen. Se apareció el Cristito. Se apareció el chango. Ah, pues ahora sí sois del chango. Pero Dios dijo, yo no soy imagen. ¿Está conmigo? Yo no soy imagen. Entonces quiere decir que Moisés, si llegó a hablar cara a cara con Dios, no habló con una imagen. Habló con espíritu. Y eso es difícil de entender. Pero para que Moisés entendiera el lenguaje de Dios, diga, él tenía que ser transformado a lo que se llama andar en el espíritu. Él tenía que ser espíritu. Él tenía que ser espíritu para hablar con el Espíritu de gloria, con el Dios omnipotente. Y fue allí donde Dios trajo a Moisés. Y ya Moisés ya no era Moisés. Porque Gálatas, como dijimos y entendimos, dice la Biblia que una cosa es andar en la y otra cosa es andar en el Espíritu. Estamos hablando de dos personas. Diga, dos personas. Dos personas. Dile a tu hermano, tú tienes dos personas. Dos personas. Entonces,
La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Amoroso, paciente. Era el ser, los frutos del Espíritu estaban en él. Y hablaba espíritu con espíritu. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahí se encuentra gloria de Dios. Porque cuando Dios empezó a hablar con Moisés, Dios le dio órdenes a Moisés. Dios le dio mandamientos a Moisés. Dios le dio los 10 mandamientos. Pero qué interesante cuando vemos la otra carátula de esta historia. Porque había un pueblo de millones que eran tan rebeldes que no obedecían a Dios. Eran desobedientes. Eran duros de cerviz. Moisés entendía lo que Dios quería, pero el pueblo no entendía. Porque Moisés estaba entendiendo a Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. Diga, Moisés estaba entendiendo a Dios en el Espíritu. Y el pueblo lo estaba entendiendo en la carne. En la carne. Entonces Dios no encontró a nadie más. Fíjense el poder, la importancia de esto que estamos hablando, viviendo una vida en el Espíritu. Y fíjese que, hermano, que Dios no sacó de esos millones de gente a uno que dijera, a ti te voy a dar los 10 mandamientos porque tú me vas. No, a nadie le encontraba, porque no podía haber una conexión entre Dios y el hombre. ¿Cómo le explico? Hay cristianos que por muy afanados que se encuentran en sus vidas, dicen, cuando yo me meto a orar, yo no me puedo concentrar con Dios. Cuando yo ando bien ocupado, bien ocupada, yo no me puedo conectar con Dios. Cuando el cristiano empieza a ocuparse más en las cosas terrenales, a ocuparse más en su propio mundo, en un mundo terrenal, se le va a hacer difícil conectarse con Dios en la oración, o en la adoración, o en la alabanza, o se le va a hacer difícil entender el mensaje de Dios, como cuando Jesucristo le habló a aquel grupo de seguidores y le dijo, la carne para nada aprovecha, la carne para nada aprovecha. Lo que yo hablo es espíritu y es vida. Aleluya. El espíritu es el que da vida, dijo Jesucristo. En otras palabras, si camináis en la carne, no vas a entender la palabra de Dios. Por eso hay miles de evangélicos que se frustran leyendo la Biblia, porque quieren leer algo que es espíritu en la carne, y esa matemática no sirve en el reino de los cielos. Para entender la Biblia, para entender los profetas, para entender la ley, para entender los salmos, para entender proverbios, para entender Eclesiastés, para entender la sagrada palabra del gran rey, es necesario, es menester. Para aquellos que me escuchan, es importante decirle a Dios, yo tengo que leerla en el espíritu. Aleluya. Oh, pero cuando ando en la carne, yo me voy a aburrir de la palabra, yo me voy a aburrir de congregarme, yo me voy a aburrir de cantar, yo me voy a aburrir de adorar, yo me voy a aburrir de Dios, porque Él es espíritu y mi carne no es atraída al espíritu de gloria. Pero cuando yo empiezo a sumergirme en las aguas del espíritu, cuando yo empiezo a buscar de Dios, y mi cuerpo, mi vida empieza a ser transformada, como dice 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero ¿de qué está hablando Dios? Está hablando de que ya no vivamos una vida en la carne, que ya no vivamos una vida en la carne, en la ociosidad, en lo perezoso, sino que hay una nueva vida, la vida en el espíritu, la vida de hablar en otras lenguas, la vida de gloria, la vida que dice, yo quiero ir a la casa de Dios. No me andan arrastrando, porque la carne es arrastrada a la iglesia, pero el espíritu dice, aquí estoy presente.